Muy buenas, estás escuchando Detrás de la Verdad, concretamente el episodio de octubre de 2024. Mi nombre es Fran Muñoz y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Como siempre, antes de comenzar, tenemos que dar las gracias a nuestros productores por el inestimable apoyo que brindan para que este podcast pueda seguir existiendo. En la descripción de este episodio tienes las vías para poder colaborar como productor de Detrás de la Verdad. Tengo que pedirte un favor. Hoy se abre el plazo de votación para los premios iVoox, así que me gustaría que si nos escuchas a través de dicha plataforma nos des tu apoyo, y si nos escuchas a través de otras aplicaciones te pido que te pases, que te des una vuelta por iVoox y que nos dejes tu voto. No hay posibilidades de estar entre los finalistas, pero sí es una forma de mostrarle a iVoox que a pesar de ser este un podcast pequeño, tenemos una gran comunidad detrás, la mejor, ya que para ellos parece que no existimos como puedes ver. Nunca, ningún episodio nuestro está entre sus recomendaciones y en ninguna de sus listas. Muchas gracias por estar ahí y por tu apoyo. Antes de comenzar el episodio de hoy, queremos acordarnos de Pili, una oyente muy especial para nosotros, a la que aprovechamos para mandar un fuerte abrazo. En este episodio, nos remontamos al sábado 19 de abril de 1997 en la localidad madrileña de Algete, un municipio que en aquellos años contaba con casi 13.000 habitantes. Allí residía nuestra protagonista junto a sus padres y a sus dos hermanas menores. Eva Blanco Puig tenía 16 años en el momento de los hechos. Aquella tarde de aquel sábado, estuvo jugando al tenis con sus amigas, para posteriormente por la noche acudir junto al grupo de amigas a una discoteca local bastante conocida de la localidad. Eva debía regresar a su casa a medianoche. Por eso fue de las primeras en marcharse y separarse del grupo. Una amiga suya, Vanessa, la acompañó y la dejó a unos 700 metros de su domicilio, en la zona residencial de Valderrey, donde se separó de ella a falta de 15 minutos para las 12 de la noche. Eva tenía la intención de cruzar por esa zona despoblada, utilizándola como había hecho en otras ocasiones como un atajo para llegar antes a su domicilio, evitando así un desvío más largo por el centro de la ciudad. Por desgracia, la joven nunca llegó a su destino. Detrás de la Verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Eva era una niña muy puntual. Siempre estaba a las 12 en su casa, por lo que su madre Olga se alarmó cuando vio que pasaban 10 minutos sobre la medianoche. Un mal presentimiento le invadió. Sabía que algo malo le había pasado a su hija. Telefoneó a las amigas de Eva, quienes le confirmaron que se había ido a su hora y que ya debería estar en su casa. Olga entonces alertó a su esposo Manuel, quien la buscó en el pueblo con la ayuda de su sobrino, un policía local y el padre de una de las amigas de Eva. Al no encontrar rastro de ella, denunciaron su desaparición en dependencias de la Guardia Civil solo una hora después de la medianoche. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, familiares, amigos, Guardia Civil y policía local iniciaron su búsqueda en Algete y en la zona que conduce a la cercana Fuente El Sat del Jarama. Estuvieron toda la madrugada buscando sin éxito a Eva. Ese día yo la dejé que llegara a las 12. A menos cuarto por ahí yo ya la sentía, que estaba en la esquina. No era una niña que llegara tarde nunca a su casa. Tú le decías un horario y ella estaba. Esa noche yo notaba a mi madre muy rara. Habían pasado solamente 10 minutos de retraso.
Mi madre está dando vueltas por toda la casa. Mamá, que no te preocupes, que va a venir ahora, que ahora va a venir. No, a tu hermana le pasa algo, a tu hermana le ha pasado algo. Llamé a casa de Vanessa y me dijo que hacía un buen rato que la había dejado. Ella me confirmó y todo, me dijo, es que ya tiene que estar en casa. Estábamos reunidos hasta que hubo un momento que ya era la hora de que Eva se tuviese que ir a casa, entonces lo que hice es acompañarla hasta la Virgen y luego yo ya me volví para acá un ratito. Fui la última persona que la vio con vida y no vi nada raro. Ningún coche ni ninguna persona que pudiera sospechar que pudiera pasar algo. El nerviosismo de mi madre, eso se me quedó a mí grabado. Estaba histérica, perdida. Y salió corriendo de casa y buscando por todos los lados y mamá, ¿qué pasa? Mamá, ¿qué pasa? Y yo le pedí a Manolo que fuera por la carretera de Cobeña a ver si ella se había enfadado o algo y se había ido andando. No sé por qué me vino a mí eso a la cabeza. Él estuvo buscando por las cunetas, por todos los sitios estuvimos buscando, pero nada. El cuerpo de Eva fue encontrado por dos ancianos residentes en la cercana localidad de Aljabir, sobre las 9 de la mañana, junto a una obra en la carretera que une Cobeña con Belvís de Jarama, a 6 kilómetros de Algete. A su llegada la Guardia Civil advirtió que la víctima, tendida de cúbito prono en el suelo, había sido salvajemente agredida. La autopsia posteriormente confirmó que había sido apuñalada hasta en 19 ocasiones con una navaja de pequeñas dimensiones. El cadáver estaba completamente vestido, con solo una manga de la chaqueta quitada, algo que llamó la atención de los investigadores de la Benemérita, sobre todo cuando confirmaron tras la autopsia que Eva había sido agredida sexualmente. No tenía sentido que la hubieran vuelto a vestir tal y como estaba. Se dedujo que tanto el asesino como la víctima habían llegado a esa zona, una zona conocida donde se reunían parejas para tener intimidad. La lluvia abundante en la noche del asesinato había borrado las huellas de los neumáticos y la mayoría de las demás pruebas forenses. A pesar de ello, la Guardia Civil pudo rescatar algunas huellas de la víctima y de un hombre con mocasines de la talla 42. Sobre las 1:30 del mediodía, la Guardia Civil tuvo que comunicar a la familia Blanco el fatal desenlace. El asesinato de Eva causó una gran conmoción en Algete, una pequeña población que nunca había tenido un delito violento. El cuerpo de Eva Blanco, de 17 años, ha aparecido en una cuneta de la carretera de Cobeña. Pantalón le pedía normal, todo estaba normal. Estaba así, con la mano así echada para adelante, una, y la otra me parece que la tenía debajo del cuerpo y la cabeza para adelante. Y las botas puestas, o sea, todo estaba normal, como si estuviese durmiendo. Y pensar en que mi hija nos ha estado llamando y que mi hija que ha estado aquí hasta por la mañana. Y que nos ha estado llamando a lo mejor por la noche. ¿Quién es? A lo mejor nos ha estado llamando por la noche, porque la pobre hasta que se ha desangrado. Ellos vinieron sobre la 1 más o menos. Lo primero que preguntas es si está muerta. Es desesperante que te digan que tu hija con 16 años la han asesinado. Te quieres morir y me odié a mí misma porque la había dejado llegar a las 12 de la noche. Muchísimo dolor, muchísimo. Mi hija vino a este mundo a vivir y él le arrebató todo. En ese momento te quedas vacía, porque te han quitado algo que es tuyo, que era mi hija. Vi a la amiga de mi madre que venía y es que no me dijo nada. Es duro porque tienes 14 años y no lo entiendes. Me llamó mi hermana que viniera para casa, que me iba a ir con mi prima. Y de que bajábamos vimos a la Guardia Civil venir. Y claro, nos quedamos en el coche, yo tenía 11 años, nos quedamos en el coche y yo escuché a mi madre gritar. Y a mí me decían, no, que tu hermana la han encontrado en Madrid, que la han encontrado en Madrid, pero yo sabía que no. Que ese grito que pegó mi madre no es porque mi madre la hayan encontrado en Madrid. La destrozó. Le dio tantas puñaladas. Y luego encima la violó. Siempre pensé que porque no la había dejado en casa. Si ya le había hecho eso, ¿por qué la mató? La autopsia reveló cómo Eva fue apuñalada en la espalda 19 veces
antes de morir por la pérdida de sangre alrededor de las 4 de la madrugada. El arma homicida era una pequeña navaja de entre 8 y 10 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. La primera puñalada en el costado del cuerpo se hizo mientras estaba sentada en un vehículo y el resto después de que saliera a intentar correr cuesta arriba junto a la carretera. Muchas de estas heridas posteriores, en su mayoría encontradas en la oreja y parte posterior de la cabeza de nuestra protagonista, fueron superficiales y se interpretaron como pasionales, mientras que la primera herida fue profunda y pudo haber sido mortal incluso en ausencia de todas las demás. El himen de Eva había sido desgarrado y se encontró restos de semen del agresor en su boca, vagina y ropa interior. También se extrajo una fibra roja en la boca y debajo de las uñas de Eva, que posteriormente fue identificada por el Centro de Documentación y Museo Textil de Tarrasa como perteneciente a un tipo común de tapicería de automóviles, lo que confirmó que Blanco había estado en un vehículo después de su desaparición. Posteriormente se descubrió que se trataba de un Renault 18. Estaba así, con la mano así echada para adelante, una, y la otra me parece que la tenía debajo del cuerpo. Era una noche también de lluvia, en fin, una noche mala, ¿no? El agua pues había llevado pues, cualquier indicio que podía haber dejado el autor, se lo llevó todo por delante. Al ADN había que poner un nombre, teníamos como el otro la persona, pero había que darle un nombre. Pero nunca, no llegó nunca a dar el resultado que nosotros estábamos esperando, ¿no? Lo único que es bueno, teníamos el ADN, ¿no? La ausencia de marcas en el cadáver de forcejeo o heridas defensivas hizo pensar a los investigadores en sus primeras hipótesis que el autor pudiera ser una persona conocida de Eva y que se hubiera subido en su coche de manera voluntaria. Todos sus amigos confirmaron que Eva nunca se subiría a un vehículo con un extraño. Las primeras pesquisas de los investigadores se iniciaron en el círculo cercano de amigos, bautizándose la investigación como Operación Pandilla. Sus amigos siempre tuvieron muy claro que Eva había sido raptada, violada a punta de cuchillo y asesinada para evitar el enjuiciamiento por el crimen cometido, ya que su amiga nunca accedería por propia voluntad a irse con nadie, sobre todo cuando tenía que estar en 15 minutos en su casa, ya que siempre había sido una chica muy puntual. El primer sospechoso oficial fue el exnovio de Eva, un residente en la cercana localidad de la Fuente del Saf que recientemente había roto con ella. Sin embargo, rápidamente fue descartado por los investigadores tras ser interrogado por la policía. La investigación se centró entonces en los hombres adultos conocidos por la familia de Blanco y en quienes ella pudiera confiar. El 29 de mayo, el delegado del gobierno anunció que la Guardia Civil encontró el caso más complicado de lo esperado y que ya no excluía a un extraño como autor. Yo esa noche tenía coartada, quedé con unos amigos de la pandilla y vinimos pues eso, sobre las 10 al GT y vi a Nani que vino y me preguntó si había visto por el pueblo a Eva y le dije que no y me dijo, es que no ha aparecido todavía por casa y dije, buf, la va a caer una bronca, digo, porque nunca se suele retrasar. Tampoco le di mucha importancia porque no crees que vaya a pasar lo que pasó. Yo a Eva la conocía desde hace muchísimos años. Antes de venirse con nosotros a la pandilla, Manolo se hizo un grupo de chicos jóvenes para protección civil y yo me apunté en ese grupo. Y Eva era pequeña y venía con su padre. Al cabo de los años empezaron a venir ella con 2 amigas a nuestra pandilla. Date cuenta que esto era un pueblo, o sea, un pueblo que no había nada. Entonces, bueno, se juntaban los críos que eran del colegio, se juntaban todos, se iban a bailar, igual se ponían a bailar ahí en unas pistas que había ahí atrás de un colegio, pero vamos, que estaban muy unidos entre todos. En aquel tiempo yo creo que él le gustaba a Eva. Yo creo que fue el tema de la lluvia por lo que quiso acortar camino y cogió ese camino que no estaba iluminado, estaba en obras, pero era un camino que no cogía casi nunca. A no ser que la bajara yo en moto, que su padre no quería que bajara en moto jamás,
pero la bajábamos a escondidas para el tema que estuviera siempre a la hora, pero era un recorrido que jamás hacía. Muchas veces me lo ha dicho que en qué hora no estaba ahí en ese momento, que siempre lo ha acompañado, que siempre, que ese día que no podía estar, que mira que es cuando le ha pasado eso. En ese momento te sientes muy mal, muy mal. Si hubieras estado, si no hubiera ido a Madrid, para un día que falto, y el sentimiento de culpa no te lo quitas. Sebas ha tenido mucho remordimiento de que aquel día él se fue a Madrid y siempre nos lo ha dicho. A mi hija le puse el nombre de Eva porque ha sido una de las personas importantes en mi vida y era una forma bonita de recordarla, y una de mis hijas se llama Eva por eso. El hallazgo de restos de semen en el cadáver fue ocultado a la familia de Blanco y a la opinión pública en un primer momento, mientras la Guardia Civil tomaba con sigilo y a escondidas muestras de ADN a los parientes varones, incluido su padre, para cotejarlas. Así, por ejemplo, la muestra del padre de Eva fue obtenida de un cigarrillo que había fumado mientras se entrevistaba con los investigadores. Otras muestras de investigados fueron tomadas de tazas y vasos de establecimientos hosteleros de Algete. 8 meses después del crimen, la madre de Blanco encontró 2 cuadernos escondidos entre cajones en la habitación de su hija. Estaban etiquetados como 95-96 y 96-97. Y fueron escritos a mano por la víctima hasta el mismo día de su asesinato. Los diarios fueron estudiados detalladamente por los investigadores. Muchas de estas páginas no contenían nada más que la inscripción Eva y Miguel, el nombre de su exnovio repetido una y otra vez con diferentes colores de bolígrafo. Sin embargo, 2 páginas antes del final del último Eva y Miguel fueron reemplazados por Eva y 34-31-10. Todos los intentos por descubrir el significado de estos dígitos, 34-31-10, fueron infructuosos. Esta información fue filtrada en la prensa, surgiendo hipótesis de lo más disparatadas e inverosímiles para intentar dar explicación a la secuencia numérica. Las difamaciones hacia Eva fueron terribles y muy graves por algunos supuestos colaboradores y periodistas. Incluso algunos intentaron buscar una extraña e inexistente relación entre la joven y grupos de ultraderecha, teorías que fueron descartadas por la Guardia Civil tras ser investigadas. En el diario de Eva existe una hoja concretamente en la cual ponía Eva y 343-110. Lo que nos llevaba a pensar a los investigadores era que podía ser una persona. Hay personas que han sacado su conclusión de esta numeración. Ese número lo que hace es disparar, que aparezcan todo tipo de versiones sobre lo que podía significar. Incluso se difundió a los medios de comunicación, hubo todo tipo de llamadas, nos inducían a que contemplásemos la posibilidad de que si podía ser cosas relacionadas con extrema derecha o algún tipo de ideología radical. Algo hay aquí raro y que vincula a Eva Blanco con el mundo neonazi. El número había que dividirlo en 3 partes. Los neonazis españoles utilizan mucho el 34, que quiere decir C de combate por Alemania. El número 11 significa la letra K. 3 Ks forman la palabra Ku Klux Klan. Y por último, la O. O sea, que lo que se pensaba que era el 0 es una O mayúscula. Es una O mayúscula que identifica una runa céltica a la que ellos le tienen mucha estima, que es Odal. Nosotros la conclusión que llegamos es que este número quiere decir Eva y nazis. Bueno, un poco más que era cosa de brujería, cosas de nazis. Hay una serie de dibujos que hay personas que lo han visto y que le han tachado a mi hija de todo. Que era de ultraderecha, una persona que estaba en la ultraderecha, que era muy ligera y se iba con estas personas y por eso la han matado. Llegaron a poner a Eva como que la niña era una puta, como que la niña era una neonazi. Hay un criminólogo que dice que a mi hija la han matado porque pertenecía a un grupo de extrema derecha. O sea, ¿cómo se puede permitir la gente decir las cosas que dicen y editar un libro? Ellos no se dan cuenta de que hay familias, hay hermanas, hay amigos que lo están oyendo. Lo que tienen que hacer esos profesionales, criminólogos, que han dicho todo lo que han dicho, que pidan perdón. Todo el aporte de información que nos llegó fue analizado, estudiado y sobre todo las ideas más peregrinas en cuanto a su posible radicalización en algún movimiento extremista, su participación en movimientos radicales de corte de extrema derecha, todo eso fue total y absolutamente descartado. Después de ser informado Manuel, el padre de Eva, de que su ADN había sido comparado con el semen encontrado en el cuerpo de su hija,
y ser excluido como sospechoso, este comenzó a hacer una campaña para que otros residentes de Algete proporcionaran muestras voluntarias de su ADN en un esfuerzo por ayudar a atrapar al asesino de su hija. En 1999, 2 años más tarde, el alcalde de Algete dio un paso al frente y solicitó que se tomaran muestras a todos los residentes mayores de 16 años, aproximadamente unas 5.000 personas. Propuesta que fue rechazada por las autoridades judiciales al considerarla ingenua, desproporcionada e inútil, ya que el autor jamás se sometería voluntariamente a dicha prueba. A pesar del dilema suscitado en torno a dicha prueba, más de 3.000 varones de Algete y localidades cercanas facilitaron voluntariamente su ADN. Estamos muy satisfechos con cómo se desarrolla. Lo que pasa es que hay una serie de personas anónimas que han llamado dando una serie de datos, entonces para ver si se les recordamos y vuelven a llamar. Yo sé que tarde o temprano la persona va a aparecer, no sé si será 1 año más, 2 años, 5 años, pero vamos, tiene que aparecer seguro, porque tiene una cosa muy importante que es el ADN. Sabíamos que el autor no se iba a presentar, pero si tenemos a 3.000 varones y 2.000 se someten, esos son los que discriminas y ya te quedas con 1.000, ¿no? Pensábamos que, en fin, este. Y claro, llegaba a la hora de la verdad, puerto 3 para atrás, que no es. Te habías tirado porque sea 1 mes o 2 meses. El juez de instrucción del caso solicitó un informe al fiscal general de Madrid para la viabilidad general de dicha prueba. La respuesta emitida el 30 de marzo del 2000 por el fiscal fue que las pruebas solo deberían realizarse en muestras de personas que pudieran considerarse sospechosas según la investigación, y no en voluntarios. Solo se cotejaron 45 personas sospechosas, incluidos 12 familiares de Blanco por parte de su padre y 6 por parte de su madre. Todos los resultados fueron negativos. La Guardia Civil lo tiene todo preparado, el laboratorio donde se analizarán todas las muestras y los 100 millones de pesetas que costará esta investigación. Masiva respuesta de los vecinos de la localidad madrileña de Algete ante la propuesta del ayuntamiento de hacer pruebas de ADN a los varones para comprobarlas con el código genético del hombre que violó y asesinó a la joven Eva Blanco hace más de 2 años. A mí me parece bien, con tal de que le encuentren. Sí, todo lo que sea favorable para la operación, sí. Los años iban pasando y no se conseguía detener y poner nombre al perfil de ADN que el violador y asesino de Eva había dejado. Nos podemos imaginar el dolor de esos padres que se obsesionaron con proteger a sus otras 2 hijas, como ellos mismos relatan. Y de repente se volvió demasiado estricta, muy, muy estricta. Y sobre todo más con mi hermana, la pequeña, mi hermana María. Muchísimo. Se pasa mal. Porque no es que se haya muerto por una enfermedad, es que no. Yo, por ejemplo, ahora vivo con miedo porque digo, jolín, es que mi madre, yo la entiendo porque yo he peleado mucho con mi madre. No me dejaba salir, bueno, es que nada, o sea, nada, cero. A las otras 2 hijas que tenemos, las hemos martirizado. O sea, no las hemos dejado salir, se quedaban en casa cada vez que movían una silla, castigada porque ha movido la silla, o sea, las hemos martirizado. Desde que pasó lo de Eva me tiré como 4 o 5 años que me despertaba a las 4 de la mañana y ya era hacer el camino que había hecho Eva mentalmente. En salud, sí me ha perjudicado. Yo hace 3 años he estado muy enferma y bueno, ella me ha sacado para adelante porque ha dicho, tú tienes que estar aquí, que tienes nietos que cuidar. En 2011, 14 años después del crimen, el capitán Valero, actualmente comandante, tomó el relevo y se hizo cargo de la investigación del crimen Blanco. La Operación Pandilla era un punto negro en la comandancia de Madrid, que estaban obsesionados con su resolución. Cuando yo llego aquí de capitán de policía judicial, en la primera toma de contacto con el caso viene por el contacto con el que iba a ser mi jefe, que me acuerdo que me dice, yo solo te pido una cosa, Rubén, y es que me saques el caso de Eva Blanco. Es cierto que cuando esto sucedió, yo era de la edad de Eva Blanco, ella tenía 16 años, si no recuerdo mal, cuando sucedieron los hechos, y yo tenía 15. Cuando vino Valero, pues
yo ya, en fin, ya me tenía que ir, ¿no? Y entonces me tiré casi 4 meses con él hasta que, bueno, ya cogió las riendas de la unidad. No entendíamos cómo nos había podido resolver el caso. Era una chica muy de sus amigos, muy de pandilla, y no nos entraba en juicio de que pudiese ser ajeno a ese entorno de Eva. Y empezamos a pensar, hay que abrir el abanico. Hablando de una época en la que el servicio de criminalística no estaba especializado como actualmente, pero se tuvo la pericia en aquel entonces de preservar ciertas pruebas que han sido determinantes para que se pudiese sacar el caso. Yo creo que la ciencia avanza muchísimo. Las muestras dubitadas de un caso se deben guardar siempre, porque tienen toda la información, son los testigos silenciosos de ese hecho delictivo. Por tanto, guardadlas perfectamente, porque en cualquier momento eso que parecía que ya no nos iba a contar nada más, nos empieza a hablar de nuevo. Otra de las cosas buenas que se hicieron en aquella época, en 1997, es que tuvieron la pericia los investigadores de reservarse el censo de población de Algete y los pueblos aledaños. En 2014, los avances en materia de investigación genética de ADN consiguen dar un paso muy importante para la resolución del caso. Los nuevos descubrimientos científicos permitían obtener de las muestras de ADN el origen geográfico, incluso el color del pelo y de los ojos. Por lo que la Guardia Civil encargó a la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela el análisis de las muestras utilizando los últimos avances. Por ese motivo, optamos por oficiar por medio de la autoridad judicial a la Universidad de Santiago de Compostela para que nos hiciese ese estudio. En primer lugar, se puede hacer una interrogación a esa muestra biológica diciendo ¿de dónde es la persona que le ha dejado? El origen biogeográfico de esa persona, o sea, su ancestralidad. También le podemos preguntar a esa muestra biológica ¿y qué color de ojos tiene esa persona? ¿Qué color de pelo tiene? ¿Y el color de la piel? ¿Y qué edad tiene este individuo? Haciendo el análisis vimos que era más probable, bastante más probable, que fuera una persona del norte de África que tuviera los ojos oscuros en vez de claros, que tuviera el pelo oscuro, negro en vez de marrón y que el color de la piel fuera intermedia. Cuando tiene esta coincidencia tan alta, nos lleva a pensar que puede provenir de un familiar bastante directo. La Universidad de Santiago, gracias a las últimas tecnologías, determina que el ADN es de alguien del norte de África. La Guardia Civil lo que hizo fue centrarse en toda la población magrebí que en esa época residía en la zona y fue intentando tomar muestras tanto a ellos como a sus familiares. Una vez tenemos el informe que emite la Universidad de Santiago de Compostela, pues lo que se hace es recuperar los padrones de la época y empezar a realizar un estudio, a identificar aquellas personas que correspondieran con los datos que fueran de varones norteafricanos de la época. La Guardia Civil tenía los censos de la población norteafricana, unos 300 residentes a los que se les solicitó de forma voluntaria que proporcionaran sus muestras biológicas. La respuesta de dicha población para resolver el caso fue abrumadoramente positiva, a pesar de que muchos habían abandonado la ciudad e incluso el país con el transcurso de los años. Fouad Chelf, un antiguo residente del barrio de Blanco, compartía su cromosoma y más del 97% de coincidencias con el ADN nuclear del asesino. Esto solo era posible si ambos hombres fueran hermanos. Se le practicó otra muestra a otro hermano Chelf, afincado en Murcia, a pesar de que éste nunca había residido en Algete, dando el resultado idéntico al obtenido con su hermano Fouad, por lo que el juzgado emitió una orden de detención europea para el tercer y último hermano de la familia Chelf, Hamed Chelf Gerf. Así, el 1 de octubre del 2015, cuando faltaba muy poco para la prescripción del caso, Hamed fue detenido en Besançon, ciudad y comuna francesa situada al este del país, en el departamento de Doubs, durante una intervención conjunta de la Guardia Civil y la Gendarmería francesa. Hamed no se mostró sorprendido. Era como si esperara ser detenido en cualquier momento. Escuchamos al comandante Valero. Quedaba solamente un año para prescribir, ¿no? Aunque no estaba, pero para mí fue por fin, ¿no?
se ha podido llegar, coño, a ponerle el nombre, ¿no?, a ese ADN que tanto hemos luchado, ¿no? Yo me acuerdo que yo hablé con los investigadores y dije, mira, yo solo os pido una cosa, yo quiero ir a decírselo a la familia, se lo pedí expresamente. Intenté decírselo, me eché a llorar ahí como una magdalena y no conseguí articular palabras, pero bueno, al final lo único que me salió es eso, decir, hemos detenido al autor del asesinato de vuestra hija, se abrazaron todos y pues eso fue la explosión de esa alegría y sobre todo yo creo de descansar. Hamed Chelf Gerd, de 52 años en el momento de la detención. Nació en Taza, Marruecos, el 1 de marzo de 1963. Tenía 34 años cuando se cometió el asesinato de Eva. Hamed se casó en Madrid en 1989 con una española de 20 años y se convirtió en ciudadano español en la década de los 90. Tuvieron 3 hijos en 1989, 1993 y 1997. En el momento del asesinato, su esposa estaba embarazada de 5 meses de su tercer hijo. Los Chelf nunca fueron incluidos en la lista de residentes de Algete, ya que vivían en una caravana estacionada en un vivero de plantas donde Chelf trabajaba como repartidor y que le había prestado su empleador, en la carretera de Fuente El Saf, a 4 kilómetros del lugar del crimen. En 1999 la familia se mudó a Francia, coincidiendo con la petición del Ayuntamiento de Algete a los varones para prestar voluntariamente sus muestras de ADN. Se separaron amistosamente y Chelf se volvió a casar con una estudiante marroquí de 24 años en Besanzón en 2003. Hamed y su nueva esposa se instalaron en Pierrefontaine-les-Bains, un pueblo a 20 kilómetros de la frontera suiza, y tenía 2 hijos, de 6 años, y un bebé en el momento de su detención. Habían sido años muy intensos para el grupo de investigadores de la Guardia Civil, comandado por el capitán Valero. Todos estaban muy implicados en la investigación y tenían una fuerte vinculación con la familia de Eva. En el momento de la detención, el grupo entero en masa se desplazó al domicilio de la familia para comunicarle el arresto del presunto autor. Lo relata su propio padre. 10 tíos, hechos y derechos. En la puerta de mi casa llaman al timbre y abrimos la puerta. Y están toda la Guardia Civil, todo el grupo de homicidios está en la puerta. Ya nos abrió Manuel, nos vio a todo el grupo y ya en el salón, pues yo siempre lo he dicho, que prácticamente no pude articular palabras, no me salieron palabras. Ayer cuando nos lo dijeron no lo creíamos, no lo creíamos porque parecía mentira que llegara este día. Mi corazón palpitó lo que en mi vida había palpitado. Lo único que le pregunté, si de verdad era ese hombre el que habían cogido, que me lo confirmaran, que no quería que dijeran es el asesino de Eva y dentro de 3 o 4 días no era. Yo entré en el salón y me encontré con toda la Guardia Civil ahí en el salón, a mi madre llorando, y yo ya dije, ya está, o sea que ya la han encontrado. Una madre de superar año tras año, chasco tras chasco, no encontrar esa alegría, nada más que las alegrías en ese momento de sus nietos, pues para mí ese es la imagen de... Para mí era eso, era mi madre. El que no estaba llorando, estaba hablando casi... O sea, eso fue exagerado aquello. O sea, de cómo están involucrados, ellos estaban ahí, que tú fíjate cómo lo sintieron, que vinieron todos a mi casa para decírnoslo. O sea, todos los que estaban en ese momento, que no estaban en Francia, que estaban aquí, vinieron a mi casa a decirme. El 5 de octubre de 2015, Ahmed intentó sin éxito cortarse la vena yugular con un vaso de cristal en su celda, pero aceptó ser deportado a España para ser juzgado 2 días después. El 9 de octubre, Chel aterrizó en la base aérea de Torrejón bajo la custodia de la Guardia Civil. Fue acusado formalmente de asesinato, violación y detención ilegal y fue recluido en la prisión de Soto del Real a la espera de juicio. Las pruebas confirmaron que el ADN encontrado en el cuerpo de Eva coincidían al 100% con el detenido. El 15 de enero de 2016,
Admet declaró en la audiencia que 2 personas lo metieron a la fuerza en un automóvil y lo amenazaron con una navaja para hacerlo eyacular sobre Eva, que estaba viva en su interior. Insistió en que nunca la penetró, pero cuando se le preguntó por qué se encontró su semen en el interior del cuerpo, no supo dar una respuesta. El 29 de enero de 2016, Admet fue encontrado muerto en su celda de la prisión de Alcalá Meco, tras haberse ahorcado con los cordones de sus zapatos. La acusación terminó formalmente el 15 de febrero del mismo año. En octubre del 2020, el Tribunal Supremo de España condenó al Estado a indemnizar a la familia del presunto violador y asesino con un total de 90.000 euros por no haber evitado el suicidio del interno. Si es mejor que hubiera estado 20 años en la cárcel o la decisión que tomó, es algo que yo no entro ni a valorar, ni la pienso, ni prefiero pensarla. Es un final que él decidió y ya está. Para nosotros el final terminó en el momento que se le detuvo. Él solito se ha juzgado y él solito se ha condenado y él solito ha cogido la condena que quería. De una forma u otra se acabó, es el punto ya final. Has dado esa tranquilidad a alguien que ha sido casi ya de tu familia. No le devuelves a su hija, eso es imposible, pero por lo menos que puedan descansar con la tranquilidad de que se ha hecho justicia. Tantos años, ¿no? Casi 19 años, ¿no? Yo hablo de todos los que se pasaron por ahí, por el grupo, ¿eh? Por la familia también, ¿sabes? Esa relación que había, darle esa satisfacción. Fue un caso que queda ahí en la historia y se recordará mucho tiempo, creo yo. Hamed cobardemente no fue capaz de asumir su presunta autoría ante un tribunal español y evitó con su muerte pagar por su asesinato. Soy Antonio Alberca, fui abogado defensor de Hamed Chel, al que debemos, a pesar de todo, seguir manteniendo la condición de inocente, dado que no pudo ser enjuiciado. Hamed siempre mantuvo la misma versión de su inocencia, es decir, incluso un preso trató de grabar, de sonsacarle la información de cómo habían ocurrido los hechos y Hamed, con toda la naturalidad, pues mantuvo su plena inocencia. Que él mantuvo relaciones con la víctima porque le obligan unas personas, a lo que no se opone la menor, y que desde luego él nunca asesinó a nadie y que nunca apuñaló a la menor. Una persona bajo la coacción de una amenaza con un arma blanca puede ceder a todas las pretensiones del individuo sin que por ello se pueda considerar que es que ha accedido voluntariamente a asumirse y posteriormente mantener relaciones sexuales. ¿Por qué dio el paso el supuesto autor de los hechos de matar a la niña? Yo creo que ese miedo a ser identificado como posible autor de una agresión sexual pues le llevó a dar un paso más y acabar con la vida de la niña. Hasta aquí el episodio de hoy. Tenemos que felicitar a la Guardia Civil por la resolución del caso de Eva y por todas las gestiones que realizaron de forma infructuosas y en silencio a lo largo de los años. Mandar un fuerte abrazo a la familia de Eva Blanco, que por lo menos encontraron solo un poquito de paz, viendo cómo se detenía y comparecía ante la autoridad judicial el presunto asesino de su hija. Queremos darte las gracias por acompañarnos hasta aquí, por dedicarnos algo tan valioso como tu tiempo y por darnos tu confianza. Si te ha gustado este episodio, no olvides compartirlo con tus amigos, dejarnos un me gusta y un comentario. Muchas gracias. Dar las gracias a Carmen, como siempre, por su inestimable ayuda y por su maravillosa voz. Y antes de finalizar, mandar un fuerte abrazo a todos los integrantes del grupo de Telegram. Nos oímos como siempre el primer lunes del mes siguiente, no sin antes recordarte que no te olvides de ser feliz.